Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver cómo se solucionan las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces acá en la parte superior ya tenemos nuestro primer ejemplo y como lo he dicho en los videos anteriores, todo lo explicamos a través de los ejemplos. Vamos a resolver esta ecuación diferencial homogénea. Si ustedes observan, el exponente de cada una de las variables es 1, por lo tanto, identificamos que es una ecuación diferencial homogénea. Si no tenemos claro cómo se identifican las ecuaciones diferenciales homogéneas, cordialmente los invito a ver el video de la clase anterior, donde a través de ejemplos se explicó detalladamente en qué momento estas ecuaciones se conocen como ecuaciones diferenciales homogéneas. Al finalizar la clase anterior vimos una serie de pasos que nos permiten solucionar las ecuaciones diferenciales. Vamos a recordar esos pasos que los tengo acá listos. Estos son los pasos que vamos a utilizar para solucionar nuestro primer ejemplo de ecuación diferencial homogénea. Vamos a ampliar un poquito nuestra ecuación que vamos a utilizar y tal vez acá al costado vamos a colocar los pasos que se utilizarán para resolver la ecuación diferencial, que con esto finalicé la clase anterior. Entonces el primer paso consiste en escribir la ecuación diferencial de la forma mxy, esto es una función de x y de x más nxy diferencial de y igualada a 0. O sea, siempre debemos poder escribir la ecuación diferencial de esta manera si es una ecuación diferencial homogénea. Obviamente el segundo paso es comprobar que es cierto, que esto es una ecuación diferencial homogénea. Y en la clase anterior les decía que tenemos este tercer paso, que acá ya lo vamos a aplicar, que es hacer un cambio de variable. Podemos hacer y igual a ux, donde u representa una función, o hacemos el cambio de variable x es igual a uy. Después de hacer la sustitución, pues procedemos a la solución por separación de variables y por último retornar a la variable inicial. ¿Listo? Porque pues se ha hecho una sustitución de variable y luego tenemos que volver otra vez a la variable original. ¿Listo? Bueno, entonces procedamos. El primer paso es escribir la ecuación diferencial de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. Como este es nuestro primer ejemplo, ya está organizada la ecuación diferencial de esa manera. Observen ustedes que para este caso, esto va a corresponder a m de x, y la expresioncita que nosotros tenemos acá corresponde a n de xy. ¿Listo? Entonces pues ya tenemos la ecuación diferencial de esta forma que nos facilita su solución. Comprobar que es homogénea, entonces se miran son los exponentes, entonces nos damos cuenta que todos los términos tienen exponente 1 y evidentemente es una ecuación homogénea. Recuerden que los exponentes de esta primera parte y los exponentes de esta segunda parte tienen que ser el mismo. En este caso el exponente es 1. Por ejemplo, que los exponentes que nosotros tuviéramos acá fuera 5, no sé, y acá también tuviéramos exponente 5, pues tendríamos también una ecuación diferencial de exponente 5, o sea de quinta clase. ¿Listo? Entonces hemos verificado que esté escrita la ecuación diferencial como aparece acá, como la debemos escribir si es una ecuación diferencial homogénea. Luego comprobamos que evidentemente lo que tenemos ahí es una ecuación diferencial homogénea y acá vamos a iniciar nuestro proceso de solución a través del cambio de variable. Ahora, hay dos formas en que podemos cambiar la variable, muchachos. La primera, decir que y es igual a ux, esa es una forma, o la segunda forma de poder solucionar nuestra ecuación diferencial, es decir que x es igual a uy. Esto lo elegimos, ¿y cómo podemos elegirlo? Pues muy fácil, la sustitución que sea más simple en la ecuación. Entonces, por ejemplo, miramos acá los términos, venga, borramos acá en la parte superior. Ya identificamos la función m y la función n. Fíjense que acá tengo x y acá tengo x, pero tenemos una x y dos x, o sea que acá si yo hiciera esta sustitución de variable, pues tendría que cambiar la x tanto en este primer término como en este otro término. Pero si hago la sustitución y es igual a ux, pues solamente tengo que hacer la sustitución en este término. Resultaría más sencillo hacer este tipo de sustitución que realizar este otro tipo de sustitución. En fin, las dos sustituciones nos deben llevar a la misma solución, pero aconsejo que hagamos la sustitución que sea más simple, las que menos sustituciones tenga que hacer en la ecuación diferencial. En este caso,
vamos a sustituir, ya elegimos, vamos a sustituir a y por ux. Entonces la sustitución que se va a realizar, anotemos por acá la sustitución a realizar es y igual a ux. De esta manera vamos a hacer la sustitución correspondiente. Hay que tener presente lo siguiente. Venga, hacemos una nota por acá para que podamos hacer la sustitución. Lo primero que tenemos es que y es igual a u multiplicado por x, ¿no es cierto? Pero también necesitamos conocer cuál va a ser el diferencial de y. En este caso, el diferencial de y debe ser igual, pues acá tengo un producto, entonces debo hacer la derivada de un producto. Entonces recordemos que si yo tengo a multiplicado por b y estos son funciones, entonces para poder calcular la derivada del producto, esto debe ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo pero derivado. Aplicamos esa regla. Entonces vamos a calcular la derivada de u multiplicado por x. Entonces lo vamos a escribir así, x multiplicado por la derivada de u, es decir, este primer término. Fíjense cómo queda escrito, ya que esto pues representa una función, podría ser una función. Entonces esto quiere decir que yo tengo que derivar la función correspondiente. Más, ahora hacemos la derivada de x, entonces dejamos u quietecito y derivamos x de esta manera. Entonces, acá no vamos a decir que la derivada de x es 1, no, simplemente planteamos que se tiene que derivar x porque x en un momento dado podría ser también una función compuesta. Conociendo estos dos valores, pues ya podemos retornar al valor inicial. Pero acá en el cuarto paso, en el quinto paso, voy a colocar algo que todavía no lo vamos a utilizar, pero en el quinto paso sí lo vamos a utilizar, que hacemos u. Despejamos u de la expresión que tenemos acá y si ustedes observan x que está multiplicando lo podemos pasar a dividir al otro lado, o sea que u es lo mismo que tener y sobre x. Como dije, este lo vamos a utilizar en los últimos pasos, en el paso número 5, en realidad no en los últimos, sino en el paso número 5. Y bueno, estos son los valores que vamos a utilizar para hacer la sustitución. Donde está y, siempre lo vamos a sustituir por u por x, y donde está el diferencial de y, siempre lo vamos a sustituir por la expresión que nosotros tenemos acá, que representa la derivada de un producto. Entonces vamos a reescribir nuestra ecuación que tenemos acá en la parte superior. Entonces decimos que esto será x menos y, pero dijimos que pero se ha dicho que y es u multiplicado por x, y esto multiplicado por el diferencial de x como aparece en la parte superior, más x multiplicado por el diferencial de y esto da como resultado 0. Observen cómo se ha escrito la cantidad, pero faltó algo, ¿no es cierto, muchachos? Claro que sí faltó algo. Si ven el diferencial de y, habíamos dicho que lo vamos a sustituir por la expresión que se encuentra acá al costado derecho. Entonces procedemos a hacer esa sustitución de y que corresponde a lo siguiente. Acá esto debe ser factor de x, diferencial de u, más u por diferencial de x. Y esto sí da como resultado 0. Hacemos una pequeña división para no confundir con la nota que tenemos al costado, de esta manera. Vamos a continuar con la solución de nuestra ecuación diferencial. En este punto, muchachos, les aconsejo que siempre realicen los productos. Entonces, después de haber hecho la sustitución, de haber elegido la mejor forma de hacer la sustitución, y siempre aconsejo la que menos cambios se puedan realizar, menos sustituciones se pueden realizar más bien. Después de haber hecho eso, pues procedemos a hacer las multiplicaciones algebraicas que quedan planteadas. Por ejemplo, acá el de x debe multiplicar a ux, y lo mismo sucede con dx, que debe multiplicar a la x que tenemos acá. Lo mismo sucede al otro lado, x debe multiplicar a x de u y x debe multiplicar a u de x. Procedemos a realizar esas multiplicaciones quedando de la siguiente manera. Entonces, esto debe quedar x de x, ¿no es cierto? Multiplicar menos u x
diferencial de x, más, y acá procedemos a hacer la multiplicación. X por x dará como resultado x al cuadrado, diferencial de u, más, y acá x por u pues dará ux, se coloca primero pues la letra en orden alfabético, diferencial de x, y esto da como resultados. ¿Listo? Entonces acá podemos observar lo siguiente. Miren esta cantidad acá, si la ven, ux de x, y esta cantidad que tenemos acá, ux de x. Fíjense que es la misma cantidad, pero tiene signos diferentes. Eso indica que esas dos cantidades se pueden simplificar. No todas las veces es aconsejable simplificar porque se va a poder realizar una factorización, pero en este caso el ejercicio es fácil de manejar, por lo tanto lo podemos simplificar. Pero repito, en algunas ocasiones no se va a poder simplificar y se tiene que realizar una factorización. Bueno, eso lo veremos en un momento. Entonces vamos a simplificar este con este otro, quedando la expresión de la siguiente manera: x de x más x al cuadrado de 1. Y esta expresión tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Y acá en este punto vamos a separar las variables para poder llegar a la solución por este método. ¿Cuál método? Separación de variables. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este diferencial de u, nos fijamos sobre todo en los diferenciales. Este diferencial de u lo pasamos al otro lado de la igualdad, quedando de la siguiente manera nuestra ecuación diferencial. X de x debe ser igual a menos, como está positivo, pasará a negativo, x al cuadrado de u, de esta forma. Cuando lo tenemos de esta manera, pues fíjense que ya es fácil separar las variables. Recuerde que en videos anteriores vimos cómo podíamos separar las variables en una ecuación diferencial de, obviamente, variables separables. Entonces, como decía, esta cantidad, vamos a tomarla sin el signo, esta cantidad que está multiplicando, la podemos pasar al otro lado a dividir, quedando la expresión de esta manera. X sobre x al cuadrado, claro, pasó a dividir, multiplicado por el diferencial de x, debe ser igual a menos el diferencial de u. Y acá en este punto, pues procedemos a realizar la integración. Pero antes de integrar, pues vamos a simplificar la expresión que nosotros tenemos acá. Y esto quedaría 1 sobre x. Una x en la parte superior se simplifica con el cuadrado de la x en la parte inferior, quedando 1 sobre x de x igual a menos el diferencial de u. Acá en este punto sí procedemos a realizar la integración, ya que hemos separado las variables. Entonces esto es la integral y acá tenemos también la integral. Como ya sabemos y hemos recordado, recuerden que al principio de este curso recordamos cómo se hacían las integrales. Esta integral que tenemos acá nos debe dar logaritmo natural de x. Venga, volvemos al color negro. Entonces, como decía, esto nos da el logaritmo natural de x. Esta integral es igual a menos u, más una constante de integración. Recuerden ustedes que esto, por ser integrales indefinidas, debemos sumar una constante y esa constante se conoce como constante de integración. Acá en este ejemplo que estamos desarrollando, que es nuestro primer ejemplo, fíjense que ya hicimos la solución a través de la separación de variables. Y ahora queda el quinto paso, que para eso le habíamos despejado u, que dice retornar a la variable inicial. En este caso, pues vamos a sustituir u por los valores iniciales, las variables iniciales, que las variables iniciales eran x y y. Acá, si ustedes observan, esta fue la solución de la ecuación diferencial. Hemos solucionado ya la ecuación diferencial y creo que ustedes ya notaron que hizo falta algo acá para escribirlo. Acá x. Acá ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Lo único que hace falta es hacer la nueva sustitución. ¿Cuál es la nueva sustitución? O más bien, no la nueva sustitución, sino retornar a las variables con las que inició el problema. En este caso tenemos que esto es logaritmo natural de x. Vamos a colocar x entre paréntesis, sea igual a u, pero en este caso u es y sobre x más una constante de integración. Ya se hizo la sustitución. ¿Qué sustitución hicimos? Sustituimos el valor de u por el valor de x sobre y. Acá
se dice que la solución de la ecuación diferencial está en forma implícita. Venga, anotamos eso. Acá tenemos la variable y en forma implícita. Pero vamos a colocar esto en forma explícita. ¿Qué significa que quede la solución de la ecuación diferencial en forma explícita? Pues simplemente vamos a despejar el valor de y. Entonces anotamos eso por acá, despejando el valor de y. Entonces, pues esta cantidad que está acá sumando debe pasar al otro lado a restar. Y esto quedaría logaritmo natural de x menos c. Acá acudo pues al manejo de solución de ecuaciones que ustedes deben tener en este punto de este nivel de matemáticas, ecuaciones diferenciales. Y acá decimos que esto debe ser menos y sobre x. ¿Listo? Y ahora pues procedemos a esta x que está dividiendo, pasa a multiplicar todo lo que está al otro costado, o sea que x es factor común del logaritmo natural de x menos c, y esto debe ser igual a menos y. Esta cantidad que divide pasa al otro lado a multiplicar, por eso coloqué un paréntesis, acá recordemos que hay otro paréntesis. Y procedemos a hacer la multiplicación. En este caso, ¿cuál será la multiplicación? Este elemento con este y luego este elemento con este otro. Al realizar la multiplicación, obtenemos que esto es x. Volvamos al marcador negro. Esto debe ser x logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Menos c veces x. Queda multiplicado esos dos. Hay que recordar que c representa una constante y esto es igual a menos y. Pero debemos despejar y. Entonces simplemente hacemos un cambio de signo y decimos que c menos c multiplicado por x, que está negativo, queda positivo. Y fíjense en que lo escribí de primeras. Esta expresión va a quedar negativa. Entonces la voy a escribir acá de segundas. Acá me queda x logaritmo natural de x, pues debe ser igual al valor de y. Y esta debe ser nuestra solución de la ecuación diferencial. Si ustedes quieren verla un poco ordenada, como casi siempre nos presentan las respuestas, pues podemos escribir que y será igual a cx menos x veces el logaritmo natural de x. Y bueno, con esto hemos solucionado nuestro primer ejemplo. Observen nuevamente el proceso que se realizó. Se solucionó la ecuación diferencial, que acá tenemos pues la parte final a través de separación de variables, pero quiero resaltar son los pasos. ¿Listo? Estos 4 pasos nosotros los utilizamos para solucionar la ecuación diferencial, y como ustedes están iniciando en este mundo de las ecuaciones diferenciales, les pido el favor que siempre verifiquen los pasos que tengo escritos acá. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y quinto paso, que es retornar a la variable con la que se inició el problema. Entonces, fíjense en esta solución. Veamos otro ejemplo. Y acá tenemos otro ejercicio de ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces vamos a suponer que tenemos y' es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado sobre 3xy. ¿Listo? Y acá tenemos los pasos que debemos seguir para solucionar la ecuación diferencial. Escribir la ecuación diferencial de la forma, una función de xy de x más otra función de la forma xy de y igual a 0. No necesariamente tiene que estar siempre igualada a 0. Lo importante es que tengamos la función m y la función n. Después de eso vamos a comprobar si la ecuación diferencial es homogénea, y luego procedemos a hacer la sustitución, bien sea y igual a ux o x igual a uy. Después separamos las variables, los métodos que hemos visto en clases anteriores, y luego retornamos a la variable original, porque acá en el paso número 3 se hizo un cambio de variable. Y creo que también debo colocar otro, por eso simplificar lo más que se pueda la expresión para que quede fácil de escribir, digámoslo de esa manera.
Bueno, vamos a iniciar nuestro proceso de solución de la ecuación diferencial en este momento. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la notación. Acá tenemos la notación prima y vamos a colocar la notación de Riemann. ¿Cómo hacer la notación de Riemann? Pues vamos a escribir y, en vez de y prima vamos a colocar de y de x. Entonces, venga, lo hacemos por acá. Vamos a iniciar de y de x. Entonces debe ser igual a y al cuadrado menos x al cuadrado sobre 3xy. ¿Listo? Y esta cantidad que tenemos acá, que está dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar. Lo mismo sucederá con esta otra cantidad que está acá dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar, quedando de la siguiente manera. 3xy de y es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado, y esta expresión queda multiplicada por dx. Ya teniendo la ecuación diferencial de esta manera, pues vamos a mirar qué tipo de sustitución vamos a aplicar. Piensen que el primer paso es escribir la ecuación diferencial de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. No es necesario igualarla a 0, pero sí identificamos quién sería m. En este caso este es n, y quién será m. En este caso este viene a ser m. Están ahí, ya sabemos que son funciones que dependen de x y que dependen de y. Lo mismo sucede con esta, depende de x y depende de y. Entonces, ahora, ya que hemos escrito la ecuación diferencial de esta manera, que repito, no necesariamente tiene que estar igualada a 0, sino la podemos tener también escrita de esta manera, vamos a observar si es una ecuación homogénea. Entonces, para determinar si es una ecuación homogénea, pues vamos a sumar los exponentes que nosotros tenemos acá en este término. Y en este caso, 1 más 1 da como resultado 2. Entonces, esta ecuación es de orden 2. A este costado, al lado izquierdo, miremos el lado derecho, acá tengo y a la 2 en este término. Recuerden que los términos se separan por signos más o por signo menos, y observamos que también es de grado 2. Vamos a mirar la x, que corresponde a otro término, y acá observamos que también es de grado 2. Mírenlo acá. Entonces, es una ecuación homogénea porque tanto lo que tengo al lado izquierdo como lo que tengo al lado derecho es de orden 2. Entonces ya hemos escrito la ecuación de esta manera. Aparte de eso, ya comprobamos si es una ecuación homogénea, y ahora vamos a proceder a hacer la sustitución para poderla convertir en una ecuación de variables separables. Podemos sustituirlo de esta manera, o también podemos hacer la sustitución de esta manera. ¿Cómo elegimos lo más conveniente? Bueno, miremos la ecuación diferencial que nosotros tenemos acá en pantalla, y vamos a observar, por ejemplo, que acá en este término tengo x al cuadrado y al cuadrado. En cambio, si miramos este término, pues tiene exponentes 1 y exponente 1. Parece ser que es mejor manejar este término, y vamos a mirar qué diferencial tenemos acá. Tenemos diferencial de y en el término que considero sea más simple. Repito, ¿se puede hacer acá? Sí, por supuesto. Eso depende de gustos. Si tú quieres hacer la sustitución acá, lo puedes hacer. Cuando digo la sustitución acá es que vas a elegir alguna de estas dos, y yo trato de elegir la que considero sea la más simple. Y en este caso, pues como acá tengo un de y esta es la que tiene los menores exponentes, pues voy a elegir la sustitución de y. ¿Pude haber elegido la sustitución de x? Sí, también debe funcionar, pero resulta que con una termina siendo el proceso mucho más sencillo que con el otro. Entonces, en este caso, pues voy a elegir la sustitución, y la voy a escribir acá al ladito, tal vez con rojo. Vamos a suponer que vamos a hacer la sustitución y igual a u multiplicado por x. Entonces, aquellos términos que tengan y, o esos términos que sean y, los voy a sustituir por ux. ¿Listo? O sea que acá tengo una y, debe ser sustituido por ux. Acá también tengo una y, debe ser sustituida por ux. Pero acá tengo un diferencial de y. Entonces debemos determinar cuál es el diferencial de y. Entonces decimos que el diferencial de y es la derivada del producto que tenemos acá. Y en este caso, pues debe ser u multiplicado por la derivada de x más x multiplicado por la derivada de u. En el ejercicio anterior, pues observábamos cómo era que se determinaba la derivada de ese producto. Y bueno, por no dejar de hacer, también vamos a colocar quién será u.
En este caso, u lo despejamos de la expresión que tenemos acá. Y la x que está multiplicando, pues debe pasar a dividir. Y quedaría que u es igual a y sobre x. Vamos a separar esto por una comita. Y acá también vamos a separarlo por una coma. Y ahora procedemos a hacer la sustitución correspondiente. Entonces tenemos que esto es 3x multiplicado por y, pero ya saben que y lo vamos a sustituir por ux, multiplicado por el diferencial de y, pero ya saben que el diferencial de y es la expresión que tenemos acá. Entonces abro un paréntesis y voy a colocar acá u de x más x de u. Listo, he escrito la sustitución de este elemento. Ahora vamos al otro lado del igual. Voy a colocar acá el igual y voy a sustituir y. Pero y recuerden que es ux. Entonces por acá tengo ux y esta expresión quedará elevada al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Pero esto está multiplicado por el diferencial de x. Entonces realizamos el producto que está propuesto acá. ¿Cuál es el producto que está propuesto? Pues vamos a multiplicar toda esta cantidad con esta otra. Luego procedemos a multiplicar toda la cantidad, porque esto es un solo término, ¿no? Con este segundo. Y hacemos lo mismo acá. Este debe multiplicar a este primer término y este diferencial también debe multiplicar a este segundo término. Entonces procedemos a hacer las multiplicaciones que acabo de explicar. Pero hay que tener presente, venga, antes de hacer la multiplicación, muchachos, esto se puede reescribir de la siguiente manera. Este término se puede escribir como 3ux elevado al cuadrado y esto sea factor de u por dx más x por du. Ahí lo único que hice fue reescribir esa cantidad y esto también se puede reescribir como u al cuadrado, x al cuadrado, menos x elevado al cuadrado y esto multiplicado por el diferencial de x. Bueno, muy bien, entonces llevamos acá nuestra ecuación diferencial a través de la sustitución y ahora sí lo que les dije, hacemos la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar este primer término con este primer término del paréntesis, que esto me daría 3u al cuadrado, observen, u por u daría u al cuadrado, x al cuadrado diferencial de x. Eso es lo que daría multiplicar este término por este otro, como ustedes acaban de observar. Ahora sumamos y ahora multiplicamos este término con este otro que tenemos acá. Y al realizar esa multiplicación obtenemos que esto será 3ux elevado a la 3 por el diferencial de u. Es el resultado de multiplicar, repito otra vez, este término con este otro. Ahora al otro lado del igual, pues hacemos una multiplicación similar. Entonces acá tendríamos que esto es u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x, porque multiplicamos este con este primer término, menos, y hacemos la siguiente multiplicación, que en este caso la multiplicación sería x al cuadrado de x. Muy bien. Entonces vamos a colocar todos los términos que tienen diferencial de x en un solo lado. ¿Listo? Y este que tiene diferencial de u lo dejamos al otro lado. Entonces fácilmente podemos pasar este término que tiene diferencial de x, lo pasamos acá donde están estos dos términos que tienen diferencial de x. Y lo hacemos de la siguiente forma. Entonces esto me daría 3ux a la 3 diferencial de u tiene que ser igual, y bueno, ese va a pasar a restar y tendríamos que esto es u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. He escrito este término, ahora vamos a escribir este otro término, menos x al cuadrado, diferencial de x, y este término que tenemos acá a este costado que tiene el diferencial de x, pues que está sumando, pasaría a restar y esto sería 3u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. Muy bien, y acá, si ustedes son observadores, fíjense que acá tengo u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. Y acá tengo menos 3 veces u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. O sea que esos dos términos se pueden simplificar. Como tienen igual parte literal e igual exponente en la parte literal, pues podemos simplificarlo. Dicho de otra manera, menos 3 veces esta cantidad, le sumo una vez esta cantidad, entonces me debe quedar menos 2 veces dicha cantidad. O sea que esto me quedaría así.
escribamos este término, menos x al cuadrado de x, y ahora menos 2 veces, porque este se opera con este otro, menos 2 veces u al cuadrado, x al cuadrado diferencial de x. Y esto, por supuesto, tiene que ser igual a 3u x al cuadrado diferencial de u. Muy bien, ahora procedemos a factorizar los términos a este lado de la igualdad. Fíjense que acá solamente tengo un término, pues no hay mucho trabajo que podamos hacer a ese costado, pero a este costado sí podemos hacer algo más. Creo que ustedes ya notaron, acá cometí un error de escritura, acá es un 3. Muy bien, gracias por la observación. Ahora procedemos pues a factorizar. Miramos qué es lo que tienen en común los dos términos. Los dos términos en este caso lo que tienen en común es x al cuadrado y el diferencial de x. Es lo que los dos términos que se encuentran acá tienen en común y procedemos a factorizarlo. Entonces esto debe ser igual, acá dejamos 3ux a la 3 de u y al otro lado procedemos a factorizar x al cuadrado y la factorizamos también el signo menos x al cuadrado diferencial de x, y acá ¿qué me va a quedar dentro del paréntesis? Pues me va a quedar 1, quedó factorizada la cantidad completa, menos 2u elevado al cuadrado, cierro el paréntesis correspondiente. Entonces fíjense cómo quedó escrita la cantidad. Vamos a reescribirla para que el diferencial quede al final, que es la forma correcta de escritura, y esto quedará de la siguiente manera: 3ux elevado a la 3 diferencial de u tiene que ser igual, entonces acá puedo escribirlo de la siguiente forma: menos x al cuadrado, 1 menos 2u al cuadrado, y acá al final colocamos el diferencial de x. Entonces pues ya se asemeja más a la escritura que utilizamos para las ecuaciones diferenciales. Ahora pues miramos si podemos separar variables, que lo más seguro es que sí se pueda, porque todos se están multiplicando como vimos en las primeras clases de ecuaciones diferenciales. Entonces ahora vamos a dejar todo lo que tiene x a un lado de la igualdad y todo lo que tiene u al otro lado de la igualdad. Entonces, por ejemplo, voy a mover esta cantidad al otro lado, como está multiplicando va a pasar a dividir, y voy a mover toda la cantidad que tengo acá. Como está multiplicando, pasará al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces procedamos a hacer eso. Entonces acá me quedaría, si quito x a la 3, me debe quedar 3u de u. Y acá si quito 1 menos 2u al cuadrado, debe quedar menos x al cuadrado diferencial de x. Y ahora vamos a colocar los denominadores, ¿no? Porque pues las dos cantidades pasaron a realizar división. Como dije, este x a la 3 va a quedar acá dividiendo. Y como ya había dicho, esta cantidad que estoy señalando acá va a quedar dividiendo al otro lado. O sea que esto me debe quedar 1 menos 2u al cuadrado. Fíjense que quedaron separadas las variables. Quedó separada u y quedó separada x. Entonces, una ecuación homogénea, queridos estudiantes, se convierte en una ecuación de variables separables utilizando las sustituciones que he descrito en cada uno de los pasos. En cada uno de los pasos no, acá en el paso número 3. Siempre se va a convertir en una ecuación de variables separables, así como lo tenemos acá. Tal vez reescribamos esta expresión para que se vea mucho mejor. Vamos a suponer que esto es 3u sobre 1 menos 2u al cuadrado diferencial de u, para que se note, se vea mucho mejor. Y acá pues vamos a simplificar las expresiones. Acá tengo x a la 2, x a la 3, se restan los exponentes, esto me quedaría menos 1 sobre x diferencial de x. Claro, restamos no, simplificamos los exponentes. Bueno, y simplificar los exponentes es en realidad restarlos. Al exponente de arriba le resto el exponente de abajo, quedando la ecuación de esta manera. En este punto, muchachos, pues ya procedemos a hacer la integración de las cantidades. Entonces vamos a integrar por acá y también vamos a hacer la integral por acá. Sacamos el signo menos, me queda como mal esa. No lo puedo hacer mejor, pero yo sé que ustedes son expertos en realizar el símbolo de integración y procedemos a integrar. Bueno,
Tomemos la expresión que vamos a integrar acá y nosotros en las primeras clases de este curso vimos cómo se hacía la integración por sustitución de variable. Entonces vamos a utilizar ese principio de sustitución de variable para poder realizar la integral que tenemos acá. Eso se nos convierte en un problema auxiliar. Voy a anotar acá a este costado problema auxiliar. Y en el problema auxiliar vamos a desarrollar la integral. Saquemos esta constante, se puede sacar, sacamos el 3 de u sobre 1 menos 2u elevado al cuadrado diferencial de u. Vamos a desarrollar esa integral. Y recuerden que nosotros hacíamos sustituciones. ¿Cómo se va a hacer la sustitución en este caso? Vamos a suponer lo siguiente. Sea v, una variable, que sea igual a 1 menos 2u elevado al cuadrado. Y vamos a sacar su diferencial. El diferencial de v se corresponderá a menos 4u diferencial de u. ¿Listo? Menos 4u diferencial de u. Claro, este que multiplica, este exponente pasa a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Y obviamente la deriva una constante 0 y pues el signo menos lo tenemos acá. Ahora pues vamos a mirar quién es u de u. Mírenlo acá. U de u es este, ¿sí lo ven? U de u y mírenlo acá, ¿sí lo ven? Entonces pues despejemos u de u, vamos a cambiar el signo, esto debe ser menos de b, este 4 que multiplica pasa a dividir, estoy cambiando signos y pasando este 4 a dividir, si yo cambio signos este quedará u de u, de esta manera, o sea que voy a reemplazar u de u por la expresión que tenemos acá, ¿listo? Y vamos a proceder a hacer esa sustitución. Entonces ahora nuestra integral va a quedar de la siguiente manera, tenemos 3 y donde tenemos u de u vamos a colocar la expresión menos de v sobre 4. Entonces colocamos la línea de fraccionario y acá tenemos menos de b sobre 4. Y esto fue u por de u. Ahora colocamos la sustitución correspondiente a la variable que tenemos acá o la expresión que tenemos acá en la parte inferior. Y sabemos que eso es equivalente a u. A v, perdón. Entonces eso nos va a quedar como 4v. Claro, v es toda la expresión que tenemos acá y esta expresión pues corresponde a u por du. Acá ya lo tenemos. Ya lo pude quitar. Y ahora procedemos a hacer esa integral, pero antes de hacer esa integral saquemos el 4 y esto quedará 3/4. Saquemos el menos y me queda la integral de dv sobre 4. Algunos estarán diciendo, pero esto, ¿cuándo lo vi? Sí, lo vimos en clases anteriores y está en los primeros videos de este curso, porque en los primeros videos hablamos sobre cálculo diferencial y en el otro hablamos de cálculo integral. Y esta precisamente es una de esas integrales que se habló en esos primeros videos. ¿Listo? Esto se llama integración por sustitución, que es la más común. Y acá tenemos dv sobre v. Y al realizar esta integral, pues debe darme logaritmo natural de v. Entonces, esta integral me quedaría menos 3/4 logaritmo natural de v. ¿Pero quién es v? Bueno, la constante c, pero eso la vamos a colocar cuando tengamos toda la ecuación diferencial. ¿Quién es v? Pues v resulta ser 1 menos 2u al cuadrado, o sea que esto me quedaría menos 3/4 logaritmo natural de 1 menos 2u al cuadrado. Hecha la primera integral, o sea que esta integral que tenemos acá da como resultado lo que está acá en la parte inferior y vamos a escribirlo. Esto sería menos 3/4, ya se me olvidó, logaritmo natural de 1 menos 2u elevado al cuadrado. Listo. Ese es el resultado de esta integral que se fue realizando acá paso por paso. Entonces, debe ser igual
a la integral que tenemos al otro lado. Pero la integral de 1 sobre x, eso es logaritmo natural, nuevamente. Entonces tenemos que esto es menos, el menos que está acá en la parte exterior, logaritmo natural de x, bueno, más la constante c. ¿Listo? Ya tenemos el ejercicio completo. Vamos a simplificar signos. Quitemos este signo y bueno, como esto es un número, pues puede quedar positivo o negativo, no tendría ningún problema. Dejémoslo así como una constante, donde esta constante, así como están las cosas, acá vendría a ser negativa. Simplemente la dejamos así. Al simplificar esos signos, reescribamos la cantidad como nos quedó. Nos quedó 3/4 logaritmo natural de 1 menos 2u elevado al cuadrado. Tiene que ser igual a logaritmo natural de x más la constante integración c, que repito, es un número. Pero como es un número, les sugiero que hagan lo siguiente. Como estamos trabajando logaritmo, miren, al lado derecho tenemos logaritmo, al lado izquierdo hay logaritmo, pues entonces coloquémoslo así, logaritmo natural de c, ya que como esto es un número, esto seguirá siendo un número, simplemente es una constante que garantiza que una familia de funciones es solución a la integral que se realizó en la parte superior. Al realizar esto, podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. Recordemos las propiedades de los logaritmos antes de continuar. Acá tenemos un problema auxiliar. Vamos a colocar ahora por acá una nota. Nota. Acá a este costado. Nota. Las propiedades de los logaritmos dicen lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo, aunque lo escribimos así, en base b de una cantidad, digamos, a elevada a la c, una propiedad de los logaritmos dice que esto es equivalente a tener lo siguiente, c veces el logaritmo natural en base b del valor a. ¿Listo? Acá tenemos logaritmos naturales, acá tengo un logaritmo en forma general. Esto es la primera propiedad de los logaritmos. Recuerden ustedes que un logaritmo lo que busca es el exponente de una cantidad. Acá tenemos como segundo, si tenemos lo siguiente, el logaritmo en base b de un producto, digamos que tenemos a multiplicado por b, pues el resultado de esto siempre será esto. Escuchen muy bien, logaritmo en base b. Acá coloquemos una c para que no se confunda, perdón, hago la corrección, muchachos, acá por c, entonces esto debe ser logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c. Entonces observen que una potencia, el logaritmo es capaz de convertirla en una multiplicación, el logaritmo es capaz de convertirlo en una suma. Estas propiedades son muy especiales. Y tenemos una tercera propiedad que dice que si yo tengo el logaritmo en base b de un cociente, o sea, a sobre c, esto siempre será igual, escuchen muy bien, al logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de c. Y esta otra propiedad lo que nos dice es que si tenemos una división, los logaritmos son capaces de convertir esa división en una resta. Sencillo, son las tres propiedades básicas que presentan los logaritmos y son muy especiales. Repito, es capaz de convertir una potencia en una multiplicación. Un logaritmo es capaz de convertir una multiplicación en una suma. Es capaz de convertir un cociente en una resta. Entonces son propiedades muy especiales. Esas propiedades las vamos a utilizar para tratar de simplificar la expresión que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Vamos a tratar de realizar la simplificación de la expresión. Pero antes de continuar, vamos a hacer la sustitución de u. Recuerden ustedes el último paso. Vamos a ir a la parte superior de la página, acá donde está todo el proceso. Y acá en la parte superior dice que debemos retornar a las variables con las que iniciamos. Y nosotros hicimos una sustitución correspondiente a y igual a u por x. Y sabemos que para retornar a las variables originales podemos hacer que u sea igual a y sobre x. Entonces, antes de aplicar propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión, vamos a retornar a las variables originales. Entonces, esto lo podemos escribir como, venga, retornamos al color azul, 3/4 de logaritmo natural de 1 menos 2 veces u, pero u es y sobre x.
y esto elevado al cuadrado es igual al logaritmo de x más logaritmo de c. Estamos hablando de logaritmos naturales. Acá me falta cerrar un paréntesis, muchachos, o sea, acá hay doble paréntesis, y bueno, arreglemos la expresión que nos quedó acá adentro. Esto sería 3/4 del logaritmo natural, y acá la expresión sería 1 menos y elevado al cuadrado, pues debe ser 2y elevado al cuadrado, sobre x elevado al cuadrado sería x cuadrado, y esto será igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de un número cualquiera, en este caso c. C representa un número. Bueno, muy bien, llegamos hasta acá. Este 4 que divide, pasémoslo a multiplicar, y esto me debe quedar de la siguiente forma: 3 veces el logaritmo natural. ¿Qué estamos haciendo? Organizando la respuesta, ¿oyeron? Para que quede mucho más simple. Ya tenemos la respuesta de la ecuación diferencial. Acá, cuando resolvimos las integrales, quedó la ecuación solucionada, la ecuación diferencial. Por eso cambié el color. Veníamos en negro y después de que se ha solucionado, la estamos manejando en azul. Ahora lo que estamos tratando de hacer es simplificarla. En matemáticas buscamos la respuesta de la forma más simple, que la respuesta esté escrita de la forma más simple. Y noto que estos logaritmos se van a poder simplificar. Por eso escribí las propiedades de los logaritmos, para poderlas aplicar y que esta expresión quede mucho más simple. Vamos a continuar con la escritura. Acá podemos hacer la suma de esas dos fracciones. Bueno, acá si le colocamos 1, pues podemos aplicar la resta de dos fraccionarios. Vamos a suponer que acá tiene denominador 1 y acá dentro de ese paréntesis vamos a hacer la resta que tenemos propuesta. Quedó como chueca esa línea, tal vez así ya queda un poquito más derecha. Y hacemos 1 por x, pues dará x elevado al cuadrado, perdón, 1 por x al cuadrado dará x al cuadrado. Multiplicamos en diagonal, eso me daría x cuadrado menos el signo de operación, y al multiplicar en esta diagonal pues nos debe dar 2y al cuadrado. Listo. Esto debe ser igual a 4 veces, recuerden que este 4 que está dividiendo pasará a multiplicar a todo lo que tenemos acá. O sea, esto debe ser 4 factor del logaritmo de x más el logaritmo natural de c. Bueno, ahí llevamos más o menos la expresión. Ahora pues podemos aplicar distributiva acá y esto debe quedar escrito de la siguiente manera. Como estoy explicando, por eso lo hago paso por paso. O sea, cada línea estoy realizando solamente un paso. ¿Puedo hacer más de un paso en cada línea? Sí, por supuesto, pero es nuestro segundo ejercicio y lo estoy explicando paso por paso. Acá multiplicamos esta cantidad con esta otra y acá multiplicamos esta cantidad con esta otra. Quedando así, 4 logaritmo natural de x más 4 veces el logaritmo natural de c, donde ya saben que c es un número. Ahora, este 3 lo vamos a convertir en una potencia. ¿Cómo, profesor? Miren la propiedad número 1 de los logaritmos. Entonces tengo la cantidad escrita de esta forma, la puedo reescribir como está acá, aplicando las propiedades de los logaritmos. Ahora tomamos este 3 y lo colocamos como una potencia y esta expresión nos va a quedar de la siguiente manera: logaritmo natural de x al cuadrado menos 2y elevado al cuadrado sobre x al cuadrado, y esto elevado a la 3, como les explicaba, nos devolvemos a través de la propiedad. Y podemos hacer lo mismo al otro lado. Esto será logaritmo natural de x elevado a la 4 más logaritmo natural de c elevado a la 4, escrito de esa manera. De esta forma, escrito de esta manera, pues podemos aplicar la operación inversa al logaritmo, que es el exponencial. Pero antes de aplicar el exponencial estaba pensando y me doy cuenta que acá tengo una suma de logaritmos. Y fíjense en lo que se puede hacer con la suma de un logaritmo. Se puede comprimir, estamos haciendo esto cada vez más simple, se puede comprimir a una expresión como esta. Entonces, en la siguiente línea, como dije, estoy escribiendo esto paso por paso, podemos comprimir esta expresión aplicando la propiedad número 2 de los logaritmos. O sea que esto debe ser x al cuadrado menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado
elevado a la 3 y esto debe ser igual al logaritmo natural. Entonces la propiedad dice que puedo multiplicar dichas cantidades c, x y toda la expresión elevada a la 4 porque los dos términos c y x están elevados a la 4. Lo puedo escribir de esa manera. Acá voy a aplicar, como les decía, la función contraria al logaritmo natural, que en este caso es la función exponencial. Y esto quedaría escrito de la siguiente manera. Acá aplico el exponencial e elevado a esto, pero si aplico acá el exponencial, al otro lado también debo aplicarlo. Voy a cambiar de sitio el igual. Fíjense que ya me cansé de escribir línea por línea y ahora estoy haciendo más de un paso en cada línea. Cuando se aplica la función inversa a un logaritmo, para que todos lo tengan presente, se simplifica el logaritmo con el exponencial. Y lo mismo sucede al otro lado. Se simplifica el logaritmo con el exponencial. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no lo hizo profesor desde arriba? Porque antes tenía este 3 que incomodaba, tenía este 4 que incomodaba, y fíjense que en esta línea, antes de haber colocado lo que está en rojo, teníamos logaritmo natural solito, sin nada acá adelante, y lo mismo sucede acá, teníamos logaritmo completamente solito. Entonces por eso se hizo todo este proceso para poder escribir la expresión como un solo logaritmo al lado izquierdo y como un solo logaritmo al lado derecho. Cuando se procede a simplificar los logaritmos, pues queda una expresión bastante simple. En este caso quedará x, vamos a escribirlo con azul, que es el color que traemos, quedará x al cuadrado menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado. Esta expresión elevada a la 3 debe ser igual a c veces x, así escrito de esta manera, x elevado a la 4, escrito de esa forma. Bueno, muy bien. Tal vez esta sea la forma más simple de escribir esta cantidad. Acá, ¿qué se puede hacer? Pues desarrollar el binomio y sobre esta cantidad, pero eso haría que la expresión empezara a crecer nuevamente. Diría yo que esta es la forma más simple en que se puede escribir dicha cantidad. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Tal vez despejemos C4, no, dejémoslo así. Esta es la forma más simple en que se podría escribir la solución. Entonces, en matemáticas, recuerden ustedes que siempre buscamos la manera en que la expresión sea muchísimo más simple. Ahora solucionaremos la siguiente ecuación diferencial siguiendo los pasos que ya conocemos. Lo primero que debemos hacer acá en la ecuación diferencial es organizarla de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0. Pues ya saben que no es necesario que quede igualada a 0, sí, pero sí por lo menos distinguir quién es m y quién es n, que son funciones de dos variables. Entonces esta cantidad que divide la vamos a pasar a multiplicar, pero antes vamos a escribir esta notación que está en la notación prima, en la notación de Riemann. Entonces esto debe quedar de la siguiente manera escrito. De y de x debe ser igual a x sobre 2x menos y. Escrito de esta manera, ahora sí podemos mover cantidades. Por ejemplo, esta cantidad que divide la pasamos al otro lado a multiplicar y esto quedaría 2x menos y. Es factor de y, tiene que ser igual a x diferencial de x. Muy bien, entonces acá en este punto vamos a verificar si es una ecuación homogénea. Vamos en este paso que tenemos acá. Y para verificar que es una ecuación homogénea, pues lo que vamos a mirar son los exponentes de las cantidades. Entonces en este caso, pues si ustedes miran el exponente de 2x, que es un término este que tenemos acá, es 1, el exponente que tiene acá es 1. Este es otro término que tiene 1. O sea que acá los exponentes son de grado 1. Y lo mismo sucede al otro lado. El máximo exponente que tiene x es 1, por lo tanto es de grado 1. Tenemos una ecuación homogénea porque el grado del término que está al lado izquierdo de la ecuación es igual al término, al exponente que está al lado derecho de la ecuación. Haciendo esa claridad ya sabemos que es una ecuación homogénea y ahora el siguiente paso es hacer la sustitución que tenemos acá. Pero ¿cuál será la mejor sustitución? Evidentemente utilizar esta sustitución o utilizar esta sustitución nos van a llevar a la misma respuesta. Pero resulta que un camino debe ser más fácil que el otro. O sea, los dos son igual de fáciles, pero uno será muchísimo más fácil. Empecemos a analizar, por ejemplo acá tenemos dos variables.
tenemos x y y, tenemos el diferencial de y, tres cosas y acá tenemos x. Acá como solamente tenemos su x de x, pues vamos a elegir esa sustitución. Vamos a elegir que x sea igual a u multiplicado por y. ¿Listo? Esa es la sustitución que vamos a hacer y donde veamos x, pues vamos a sustituirlo por los valores que tenemos acá. Ahora vamos a determinar quién es de x. Pues de x debe ser igual. Esto es un producto, ¿no? Entonces esto debe ser la derivada del primero por el segundo, o sea, y multiplicado por du, más la derivada del segundo por el primero, o sea, u multiplicado por dy. Y bueno, por no dejar de hacer, porque en el último paso, acá en este último paso, en el quinto paso, tenemos que hacer nuevamente la sustitución. Entonces vamos a determinar quién es u en términos de x y de y. Entonces podemos decir, tal vez por acá en este costado coloquemos, que u tiene que ser igual a x sobre y. ¿Y cómo sabemos? Pues este y que multiplica debe pasar al otro lado de la igualdad a dividir, quedando la expresión que acabo de anotar acá. Bueno, esto es lo que necesitamos para poder realizar la sustitución acá en la ecuación diferencial. Entonces procedamos. Donde está x colocamos uy. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2x, pero 2 por uy, ya que x es u multiplicado por y, menos y, esta expresioncita está multiplicada por dy. Y acá al otro lado, de y. Y acá al otro lado de la igualdad, es decir, al lado derecho, tenemos x, hacemos la sustitución u, y. Eso es el valor de x. Acá lo tenemos, he hecho la sustitución, multiplicado por dx. Pero dx es toda la expresión que tenemos acá, o sea que esta cantidad está multiplicada por y multiplicado por du, más u multiplicado por dy. Y como en los ejemplos anteriores, los dos ejemplos anteriores, procedemos a hacer la multiplicación correspondiente. Entonces esto debe quedar de la siguiente manera. Esto será 2u y por dy menos y por dy. Ya he explicado en los ejemplos anteriores que se multiplica de esta manera, es decir, es una multiplicación algebraica. Al otro lado también hacemos lo mismo, multiplicamos de esta forma, como acabo de señalar, y esto debe quedar de la siguiente manera, debe ser igual a u y al cuadrado por du. Claro, estos dos, como tienen igual base, se suman sus exponentes, 1 más 1 da 2. Más, y procedemos a la siguiente multiplicación, que daría u cuadrado y de y. Entonces, la ecuación diferencial al realizar la multiplicación queda de esa manera. Ahora hacemos separación de variables, es decir, dejamos las u a un lado y las y al otro lado. Pero para eso vamos a organizar por diferenciales. Fíjense que acá tengo de y, si ustedes se fijan, acá tengo de y acá tenemos otro término que tiene de y. Esos términos los vamos a dejar a un solo lado de la igualdad. Entonces vamos a anotarlos de la siguiente manera. 2u y por dy menos y por dy, y esta cantidad que tenemos acá, que en este caso está sumando, debe pasar a restar, y esto es u y de y, tiene que ser igual, y la única cantidad que me queda por escribir es la que tenemos acá, u y al cuadrado por du. ¿Listo? Muy bien, acá miramos que podemos factorizar. Fíjense que se puede factorizar y de y en los términos que tenemos acá. Entonces vamos a factorizar en esos tres términos y por dy. Fíjense que todos tienen y de y. Colocamos el paréntesis y acá me debe quedar solamente 2u, ya que al multiplicar este término con este término, da el término que está en la parte superior. En el siguiente debe ser menos 1, ya que si multiplico este término por este otro, obtengo el término que está en la parte superior. Por esa razón tiene que ser 1. Y acá me quedaría menos u elevado al cuadrado. Y de y quedó factorizado en la parte exterior y esto será igual a u y cuadrado diferencial de u. De esta manera. Entonces vamos a separar variables, es decir, dejar las y a un lado y dejar los números al otro.
los números al otro, u a un lado y y al otro. Veamos ese proceso. Como acá tengo de y, pues vamos a dejar todas las de y acá, y como acá tengo de u, pues vamos a dejar todas las u acá. Entonces esto debe quedar de la siguiente manera: y sobre y al cuadrado, es decir, tomé esta cantidad que está multiplicando y la voy a pasar al otro lado del igual, que debe estar por acá, a dividir. Esto queda multiplicado por el diferencial de y esta expresioncita que tenemos acá, que está multiplicando todo, pasa al otro lado a dividir, quedando de la siguiente manera: u multiplicado por du, que es lo que me quedó a este costado, y toda esta expresión debe quedar, organizando un poco las cantidades, debe quedar menos u al cuadrado más 2u menos 1. Así quedaría la expresión organizada de mayor exponente a menor exponente. Fíjense ustedes que los términos que tienen y quedaron a un lado con su diferencial, obviamente, y al otro lado de la igualdad también quedan las cantidades que tienen u con su diferencial correspondiente. En este punto miramos si podemos simplificar. Acá vemos que estos dos elementos se pueden simplificar, el cuadrado con este elemento, y nos va a quedar 1 sobre y por dy. Tiene que ser igual a la expresión que tenemos acá, que podemos escribirla de la siguiente manera: u menos u al cuadrado más 2u más 1, perdón, menos 1. Y hacemos esta u bien, menos 1 por el diferencial de u. Así podemos escribir esas cantidades. Y en este punto pues ya procedemos a hacer la integral. Entonces integramos al costado izquierdo y además vamos a hacer la integral al costado derecho. Recuerden que este es menos u. La integral que tenemos al lado izquierdo pues es simple, es solamente el logaritmo de y. Si desean podemos escribirlo. O sea que este ejercicio se parece muchísimo al anterior. Entonces la integral que tenemos acá debe ser el logaritmo natural de y. Claro, la integral de 1 sobre y, el logaritmo natural. Debe ser igual. ¿Por qué no colocamos la constante? La constante la vamos a colocar al final del proceso. Es decir, acá a este costado, al lado derecho. Acá tenemos que hacer una integral por sustitución. Vamos a suponer que tenemos v y vamos a decir que v debe ser igual a menos u al cuadrado más 2u menos 1. Y vamos a sacar la derivada. Entonces la diferencial debe ser igual, la diferencial de v, por supuesto, debe ser igual a menos 2u más 2. Observen ustedes que el diferencial no corresponde a lo que tenemos en la parte superior. Acá faltó colocar el diferencial con respecto a u. ¿Listo? ¿Qué debe suceder? Que debe aparecer u, pero sin este número que tenemos acá, porque si no lo podemos arreglar. Puede aparecer el menos 2 que tenemos acá, el 5, el 4, bueno, cualquier número, pero no puede estar sumado con otro término, porque cuando ya se suma con otro término, pues resulta que el diferencial no corresponde al que tenemos acá en la parte superior. Pareciera que este ejercicio no se puede resolver por sustitución de variable, hacer un cambio de variable. Vamos a observar el ejercicio y acá noto algo. Esto parece ser un trinomio cuadrado perfecto, solamente que está multiplicado por un signo menos. Acá, para poder realizar la integral, continúo acá al lado porque voy a hacer una factorización. Tenemos el problema de esta expresión, menos u al cuadrado más 2u menos 1. Claro, de esa manera, si hago la sustitución, pues no me va a coincidir la integral. Pero vamos a tratar de factorizar esta expresión que tenemos acá. Lo primero que voy a hacer es factorizar el signo menos, pues para acomodarlo a un trinomio cuadrado perfecto. Si es, parece que sí es. Entonces esto debe quedar u al cuadrado, porque si factorizo el signo menos queda positivo. Acá sería menos 2u más 1. Evidentemente, va a ser un trinomio cuadrado perfecto porque si sacamos la raíz al primer término, que es u, y sacamos la raíz al último término, que es 1, el término de la mitad es 2 veces el primero por el segundo. Ahora bien, como es un trinomio cuadrado perfecto, pues simplemente vamos a sustituir este valor por este otro dentro de la integral y así podemos conocer la solución de dicha integral.
o más bien a aplicar el método de sustitución. Entonces fíjense que aparentemente no se va a poder sustituir, pero parece que sí. Vamos a verificar. Sigamos acá en el costado derecho manejando esa integral. Entonces esto me debe quedar de la siguiente manera: la integral, en la parte superior tenemos u y en la parte inferior quedaría menos u dentro de paréntesis, o sea, u menos 1 dentro de ese paréntesis, pero este signo menos que tengo acá lo podemos colocar fuera de la integral. Acá lo vamos a dejar y vamos a colocar acá en la parte inferior u menos 1 y esta expresión elevada al cuadrado y esto diferencial con respecto a u. Vamos a ver cuánto nos daría esa integral y luego la colocamos, la colocamos acá en nuestra zona de trabajo. Ahorita la colocamos ahí. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es la sustitución de la siguiente manera. Vamos a tomar como v, volvamos otra vez, v a la expresión u menos 1, lo que está dentro de esa expresión, dentro de este cuadrado. Y ahora sacamos un diferencial, entonces el diferencial de v pues simplemente debe ser de u, nada más. Claro, si yo derivo de esto, pues me quedaría la derivada de u que la expresamos de esta manera. Y procedemos a hacer la sustitución, pero cuando vayamos a hacer la sustitución, fíjense que puedo reemplazar u menos 1 fácilmente y puedo reemplazar el de u por el de b, pero acá me queda una u volando, pero eso es muy sencillo para hacer la sustitución. Como ustedes recordarán en esas primeras clases donde vimos cálculo integral y algunos ejercicios que yo les dejé por ahí, había uno muy similar a este. Entonces acá lo que uno hace es despejar u. Entonces al quedar despejada u, esta cantidad que resta va a pasar al otro lado a sumar. Y si pasa a sumar, me quedaría v más 1. Claro, escribí la expresión al revés, pero lo que estoy haciendo es que esta cantidad que resta pasó al otro lado a sumar. Y una vez dejé despejada u, y ya tengo todos los elementos para reemplazar. Puedo reemplazar de u por db, puedo reemplazar u menos 1 por v y puedo reemplazar la u por la expresión que tenemos acá. Procedemos a hacer esa sustitución acá en la integral, que tiene un signo menos delante. Entonces tenemos que esto es menos. Y en la parte superior tenemos u, pero u va a ser v sumado con 1, porque esa es la sustitución, sobre u menos 1 elevado al cuadrado, pero recuerden que eso es v, por lo tanto acá me debe quedar v al cuadrado, y db es lo mismo que du, entonces quito el du y ahora colocamos el db. Y ya prácticamente se puede resolver esa integral, pero ustedes dirán, profesor, pero ahí todavía no veo clara cómo se resuelve la integral. Entonces fíjense que acá puedo separar este término de la siguiente manera. Presten atención. Menos la integral y coloco v, acá vamos a colocar v, sobre v cuadrado, más 1 más v cuadrado. Pero me faltó algo, qué pena con ustedes, acá faltó colocar diferencial de b, y acá sería más 1, la integral de 1 sobre v cuadrado por el diferencial de v. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se separó, devolviéndonos por las propiedades de las fracciones. Entonces este puede quedar con este y puede quedar con este, porque eso es en realidad una suma de fraccionarios, ¿listo? Y se separa de esta manera. Ahora sí es claro que este elemento con este otro se pueden simplificar, y esto me va a quedar de la siguiente forma. Recuerden que esto está precedido de un signo menos, por eso coloco ese signo de agrupación. Me debe quedar menos, y acá coloco este tipo de signo de agrupación, y acá me debe quedar 1 sobre v, diferencial de v, más, y acá me debe quedar, acá faltó el símbolo integral, 1 sobre v al cuadrado diferencial de v, y cerramos acá. Fíjense que lo estoy haciendo en cámara lenta, muy despacito. Se hizo la simplificación. Y ahora sí, tal vez retomemos nuevamente nuestro ejercicio, porque ya es sencillo realizar estas integrales. Entonces vamos a colocar lo que tenemos acá justo debajo de las integrales, que son las del ejercicio principal. Voy a colocar acá la integral que se encuentra al lado izquierdo, y voy a colocar la integral al lado derecho, que acá van a ser dos integrales. Ya coloco los demás símbolos, porque de pronto alguien dirá, profesor, no entiendo qué está haciendo. Tranquilos, ya lo voy a hacer. Acá voy a terminar de escribir la expresión 1 sobre y de y, que esta es nuestra ecuación principal, ecuación diferencial principal. Y ahora, pues, lo que me hace falta al otro lado es lo que tenemos acá. Pero fíjense que voy a hacer algo. Este signo menos que tengo acá, me está afectando los dos términos de acá, pues voy a hacer multiplicación por menos 1 a todos los términos que estoy señalando acá. Oigan bien,
a todos los términos que están acá. Si yo multiplico este por menos 1, esa integral pues debe quedar negativa. Pero al otro lado, como voy a tener esta expresión, al ser multiplicada por menos 1 va a quedar positiva porque menos por menos daría más. Entonces si hago esa multiplicación, pues no es necesario escribir este signo, porque ese signo quedó al otro lado al momento que se hizo la multiplicación por menos 1. Y acá me va a quedar la integral de 1 sobre v por dv, sumado con la integral de 1 sobre v al cuadrado por dv. Por favor, tengan presente que se hizo multiplicación por menos 1 en los dos términos de la igualdad y de esa forma pues desaparecieron los signos menos que teníamos a este costado de la igualdad. Perdón, dije desigualdad, es que hace rato estaba trabajando inecuaciones. Bueno, vamos a continuar con la solución. Esta solución ya es rápida. Nosotros tenemos que la integral de esto pues debe ser menos logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Más una constante de integración, pero la vamos a colocar al final. Acá a este costado también tenemos un logaritmo natural. Nosotros tendríamos que esto es logaritmo natural de v más la constante de integración, pero eso la vamos a colocar al final. Y esta integral, alguien dirá, pero ¿esa cuánto da? Ah, pues muy sencillo, para resolver esa integral la vamos a colocar en la parte superior, pero con exponente negativo. O sea que esta expresión que tengo así, muchachos, que es la que tenemos acá, la puedo escribir para solucionar el problema como v a la menos 2, gracias a las propiedades de las potencias. Y estando de esta manera, pues ya saben que sumo 1 y dividiré sobre ese nuevo exponente para resolver la integral. Entonces, al sumarle 1, al escribir la integral de esa manera y al sumarle 1, porque acá ya se está haciendo el proceso o la ley de la potencia de la integración, esto me debe quedar como v elevado a la menos 1. Y acá me daría menos 1 en la parte inferior, pero el menos lo puedo colocar acá adelante y esto quedaría sobre 1, pero ese 1 no lo colocamos. Simplemente dejamos, ahora sí con el color que estoy trabajando negro, simplemente acá menos v a la menos 1. Entonces tenga presente que la integral de 1 sobre v al cuadrado se maneja con exponente negativo, se suma 1 y se divide sobre ese nuevo exponente quedando como aparece acá. Ahora organizando un poco las cantidades tendríamos que menos logaritmo natural de y, que es lo que tenemos al costado izquierdo, debe ser igual al logaritmo natural de v, y acá más por menos dará menos, pero como tengo exponente negativo, esto lo puedo escribir como 1 sobre v a la 1. Repito, estas son propiedades de las potencias, y la propiedad que estoy utilizando ahí es a a la menos b, es igual a 1 sobre a la b. Tenemos la expresión ya de esta manera, y bueno, ya lo único que nos queda es realizar la sustitución por el valor que corresponde de v. En este caso, v es, a ver, ¿dónde está? v corresponde a u menos 1, ¿listo? Acá falta más la constante de integración, entonces tenemos que menos logaritmo natural de y tiene que ser igual al logaritmo natural de la expresión que es v, que en este caso es u menos 1, menos 1 sobre v a la 1. Le ahorramos este 1 que pareciera símbolo de derivada y no es símbolo de derivada, sino es un 1. 1 sobre v y v en este caso, se me perdió otra vez, u menos 1. Y quedó la expresión de esa manera, más la constante c. Pero ahora debemos devolvernos muchísimo más porque nosotros hicimos la sustitución de u. Vamos más para arriba y vamos a buscar la siguiente sustitución que fue. Mírenlo acá, u es lo mismo que x sobre y. X sobre y es lo mismo que u. Entonces empezamos a hacer esa sustitución. Tenemos que esto es menos logaritmo de y es igual al logaritmo natural de u. Pero u, ¿qué fue lo que les dije? X sobre y, para los que no miraron, mírenlo, acá lo tenemos, X sobre y procedemos a hacer la sustitución. O sea que esto sería X sobre y menos 1, de esta manera, menos 1 sobre u, pero u, ¿quién es? Es X sobre y menos 1 más la constante de integración c. ¿Listo? Llevamos la expresión de esa manera y vamos a tratar de simplificarla, a ver qué podemos hacer para simplificar dicha expresión. Por ejemplo, podemos tomar este logaritmo y lo pasamos al otro lado.
Entonces, esta expresión nos debe quedar de la siguiente forma para tratar de simplificarlo. Antes de proceder a la simplificación, hay que tener presente que acá ya está resuelto. Ya hemos hecho las sustituciones, hemos sustituido v y también hemos sustituido el valor de u para quedar con las variables originales con las que inició el problema. Pero lo que vamos a hacer en este momento es tratar de expresar esto de una manera mucho más simple. Y acudimos a todos los artificios matemáticos y todo el conocimiento de matemática básica que todos debemos tener. Entonces voy a pasar esta cantidad al otro costado y me debe quedar también negativa. O sea que esto me debe quedar menos logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x sobre y menos 1, escrito de esta manera. Y tiene que ser igual a lo que tengo al otro costado, que sería menos 1 sobre x sobre y. Esto está menos 1 más la constante de integración c. Deberíamos colocar esta constante de integración también como un logaritmo, pero ya lo voy a hacer en el siguiente paso porque pues ya la escribí de esa manera. Fíjense que puedo factorizar el signo menos, entonces todo va a quedar positivo. Ustedes dirán, profesor, pero acá tengo un signo más. Si factorizo el signo menos, pues este quedaría menos. Recuerden que esto es una constante. Esa constante puede ser también negativa o positiva. O sea que en el momento que factorice el signo, pues no va a afectar. ¿Cómo así factorizar el signo? O simplificarlo. Mira, este menos se va y este menos se va. Y la expresión toda va a quedar positiva. Logaritmo natural de y más logaritmo natural. Y estaba pensando que acá esta expresión podemos simplificarla de una vez para no escribirla de esa manera. ¿Cómo así simplificarla? Hacer lo siguiente, x sobre y menos 1 y mirar cuál es el resultado de esta operación. Pero para realizar esta operación es muy simple, miren, x menos y menos 1 es lo mismo que tener y sobre y. Y así esta expresión se puede colocar de la siguiente manera. Como un denominador, en este caso sería y en el numerador colocamos x menos y. Entonces así hemos sumado la expresión que tenemos dentro del paréntesis y esto me quedará x menos y sobre y, cerramos el paréntesis y esto es 1 sobre, pero antes de escribir 1 sobre esa cantidad, miren lo que voy a hacer. Como tenemos que esta expresión la podemos cambiar por esta otra, es decir, el resultado que tenemos acá, pues voy a colocar 1, esta, sobre x menos y sobre y. Claro, porque eso es esta expresión, o sea, voy a tratar de escribir mejor ese término. Y acá pues hacemos producto de extremos, producto de medios, producto de extremos, producto de medios, y esto queda esta misma cantidad, pero al revés, o sea, y sobre x menos y, escrito de esa manera. Y eso lo vamos a sustituir acá. Entonces, acá me va a quedar y sobre x menos y, claro, se invierte, más una constante de integración c. Ahora, en la siguiente línea podemos escribir esto como un producto. Recuerden las propiedades de los logaritmos. En el ejemplo anterior, pues hicimos la suma de esto, de los logaritmos, que equivale a una multiplicación. Entonces, esto es lo mismo que tener logaritmo natural de este multiplicado por este otro. De esta manera, ya que la suma de los logaritmos se puede expresar como una multiplicación de dichos logaritmos, y al otro lado pues tengo y sobre x menos y más una constante de integración. Esta y parece una 1, ¿cierto? Más la constante de integración, de esa manera. Observen ustedes que y con y se pueden simplificar. Y en este caso pues me debe quedar logaritmo natural de x menos y es igual a y sobre x menos y más la constante de integración c. Y pienso que esta es la forma más compacta que se puede colocar. Inclusive, bueno, este también se podría colocar como logaritmo, pero pienso que esta es la respuesta más compacta que podemos tener. Entonces acá tenemos la solución de nuestro ejercicio.